mantenga el superávit, eso va a ser lo que mantiene diferencias con planes económicos anteriores, eso va a ser lo que asegure que a corto, mediano y largo plazo la inflación siga en baja. El gobierno pone ese dato por encima de cualquier otro indicador. Vamos a analizar este tema con Ramiro Tosi, que ya está en línea. ¿Qué tal, Ramiro? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, Fernando y Mariano, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo hay que tomar este dato del superávit? Que siempre digo, más allá del número, siempre hay que ver qué pasa con la composición, ¿no? ¿Cómo se llegó a ese número? Exacto, y ahí, si querés, Fernando, tuvimos novedades importantes. Recordá que el año pasado, cuando apenas asumió, digamos, la gestión de Javier Milei, si querés, el grueso, vamos a hablar así, de la motosierra y la licuadora, justamente se aplicó en el primer cuatrimestre del año pasado, con lo Sí. cual lo que vos vas a ver ahora es, a menos que el gobierno pretenda, digamos, lograr un resultado de la misma cuantía que el año pasado, cosa que está descartada porque digamos, el gobierno no aspira a un 1% de superávit primario, sino a un resultado más equilibrado, lo que te va a pasar es que vas a mantener el nivel del superávit. De hecho, el superávit primario fue del 0,3% del PBI para enero, y lo que se llama el superávit financiero, una vez que contás los pagos de la deuda, 0,1. Ahora, si vos mirás medido en pesos, obviamente ajustado por inflación, porque si no, digamos, los números son prácticamente incomparables por la inflación interanual que hubo en el camino, lo que te encontrás es que medido, o sea, ajustado por inflación, tenés que todos caen, o sea, tanto el monto del superávit primario como el Ujú. superávit financiero, como los ingresos, y lo único que sube en términos reales, paradójicamente, son los gastos primarios. ¿Por qué Ujú. pasa eso? Bueno, justamente porque vos el año pasado, acordate que en enero empezaste a ajustar fuerte el gasto público y sobre todo lo que llaman las prestaciones sociales. Acordate que fue cuando los jubilados Claro. perdieron el grueso, digamos, por el desenganche que hubo de ese mes, Ujú. ¿no? De las jubilaciones, del ajuste de la fórmula de jubilidad. Entonces ahora lo que te da es que mantenés el superávit, pero obviamente la cuantía va a ir menguando porque te estás comparando, si querés, contra el Claro. momento de mayor Hay que velocidad en decir el uso de la también, motosierra. Ramiro, que todos los indicadores de la economía, que siempre suelen analizarse con frecuencia interanual, es decir, analizar este mes frente al mismo mes del año pasado, ahora Milei empieza a compararse contra Milei. Ya no se compara más contra más Alberto Fernández, sino que se compara contra su propia gestión. Es decir, ahora este enero se compara con los números de enero de su propio gobierno. Exacto, de hecho, fíjate que el otro Ujú. dato que conocimos, que también dio superávit, que es el superávit y la balanza comercial, o sea, la diferencia entre lo que vendemos al mundo y lo que le compramos al resto del mundo, fue de 142 millones de dólares, Ujú. positivo, pero bastante menos de lo que había sido el año pasado, que estuvo más cerca de los 640 millones de dólares, y fue el más bajo justamente desde noviembre del 2023. ¿Por qué pasó eso? Bueno, básicamente porque lo que tuviste ahí fue algo que ya veníamos hablando, que era esperable que suceda, que se recuperaron fuerte las importaciones. Y de nuevo, acordate que estamos comparando las importaciones contra enero del 2024, donde lo primero que hizo el Banco Central, que fue decirle a los importadores: miren, si ustedes quieren venir acá a pedirme los dólares para pagar las importaciones, Ujú. sepan que tienen que esperar 4 meses, les voy a dar acceso 25% por mes, ¿no? Entonces eso lo que hizo al principio fue contraer bastante las importaciones, y de hecho fue los primeros 4 meses donde el central más dólares compró de toda la gestión, casi que digamos Ujú. compró 12.000 millones de dólares en esos primeros 4 meses de los 20.000 del 2024, ¿no? O sea que por un lado tenés ahí, Ujú. si querés, lo destacable, que es algo que ustedes venían charlando también en otros programas, es que si vos mirás el superávit comercial de esos 142 millones, si querés podríamos poner un título en primera plana, fue gracias, te Ujú. diría, o lo que salvó ese superávit fue vaca muerta, porque si Ujú. vos mirás lo que fue lo que llama el superávit energético, o sea, en enero lo que exportamos de energía versus lo que importamos, tuviste un superávit de casi 600 millones de dólares, 680 millones de dólares. O sea que si no Ujú. fuese por el impulso de vaca muerta, vos hubieras tenido déficit comercial, Comercial, ¿no? claro. Por eso el gobierno apuesta tanto. Recordate que el año pasado el superávit energético de todo el 2024
fueron casi 6.000 millones de dólares de un superávit comercial que fue casi el triple, Bien, 18.000 y ahora, moneditas. esto, Ramiro, digo, más allá de los números puntuales de enero, 2025 puede ser un año donde para la balanza cambiaria de la Argentina sea más importante por primera vez la energía que el campo, es decir, sea más relevante o tan relevante, si se quiere, los dólares que traen el petróleo y el gas y el litio, tanto como los dólares que traen la soja y el trigo. Es así, Fernando. De hecho, justamente ahora que hablas del balance cambiario, este viernes vamos a conocer el balance cambiario de enero, o sea, del Banco Central, y ahí vamos a empezar a ver justamente el impacto que recién hablábamos vaca muerta, pero es así, vos pensás que en 2025 lo que vas a tener es que del lado de la balanza comercial va a caer, o sea, el superávit va a caer porque claramente como vas a crecer entre 4 y 5%, va a hacer que las importaciones te crezcan por lo menos 3 veces lo que vas a crecer, que eso es, digamos, lo que llama la elasticidad de importaciones a PBI. Por el otro lado, lo que vas a tener es que vaca muerta te va a crecer el volumen de exportación al mismo tiempo que vas a seguir reduciendo las importaciones de energía, porque vos ahora vas a tener mucha más infraestructura operativa que te permite, digamos, depender menos de, digamos, de compra del exterior y ser autosuficiente en términos energéticos. Con lo cual, y yendo a tu pregunta, si vos miras la balanza cambiaria, si querés, global, que es algo que nosotros los primeros ejercicios lo habíamos hecho ya por diciembre, enero de este año, decíamos, miren, los dólares de la balanza cambiaria van a estar justitos, ¿no? No va a sobrar Claro. nada, pero ¿cómo se va a compensar eso? Bueno, se va a compensar por algo que incluso hoy en la nota Mariano algo habla, en la nota hoy en el diario, lo que llamamos los economistas la cuenta capital o financiera. Y ahí lo que ha tenido un gran impulso, y viene de la mano con la novedad que conocimos el viernes pasado, es el aumento en los préstamos en dólares, tanto a través del sistema bancario como a través del mercado de capitales con las colocaciones de deuda que hacen sobre todo las empresas grandes y medianas. Bueno, ahí un punto, ¿no? Ramiro, es, ¿qué pensás que puede llegar a pasar ahí con la competencia entre los bancos, principalmente los nacionales, que fueron los impulsores de dar préstamos en dólares a quienes no generen, ¿no?, ingresos en dólares? Van a subir la tasa, evidentemente, va a ser una tasa, decían, entre 200 300 puntos más cara, ¿no? Bueno, ahí fíjate, Mariano, que lo que uno presume que va a terminar pasando es que, ¿por qué hablamos justamente de bancos de capital nacional? Porque como ahora los bancos van a poder utilizar no fondeo con depósitos en dólares, que es básicamente lo que venían usando, que son los depósitos del blanqueo, básicamente, o sea, depósitos que están en el sistema financiero, pero que ahí la restricción se mantiene, o sea, ahí solamente vos podés usar $1 de depósito para prestarle a alguien que genere efectivamente flujos en dólares. Ahora lo que se suma es que vos como banco podés aumentar tu capital, aumentar tu endeudamiento en dólares, aumentar tu apalancamiento, y esos dólares que te presten, ya sea por líneas del exterior, ejemplo, grandes bancos internacionales, o en el mercado local, por ejemplo, bancos argentinos que coloquen títulos de deuda en el mercado de capitales, bueno, esos dólares se los puedas prestar a empresas que no necesariamente tengan un flujo en dólares. Bueno, eso lo que va a hacer es que los bancos que tengan, si querés, en su estructura de negocios vinculados lo que se llaman las ALICs, ¿no? Estos intermediarios que se ocupan de la colocación, digamos, y las operaciones en el mercado de capitales, tengan, si querés, una ventaja relativa, porque ya conocen, digamos, si querés, el músculo de cómo estructurar esas operaciones, conocen la demanda, tienen acceso a los inversores institucionales, y entonces los ponen una ventaja, si querés, respecto a otros bancos nacionales que por ahí no tienen ese músculo, si querés, financiero desarrollado dentro del mercado de capitales. Bien, y allí también se da algo de bancos públicos versus bancos privados, ¿no? Porque siempre se entiende que el banco público, que por ahí puede estar más cerca de financiar actividades productivas, no tiene esa ventaja diferencial que decías. Claro, ahí vos, si pensemos en los dos grandes, ¿no?, bancos insignias, como puede ser el Banco Nación y el Banco Provincia, ahí probablemente esos bancos, Fernando, lo que recurran es lo que han hecho en el último tiempo, que es usar, si querés, o aplicar los dólares de sus clientes que entraron al blanqueo para prefinanciar exportaciones, por ejemplo, el sector agroexportador. Pero no, es muy difícil que veamos tanto al BAPRO como al BNA emitiendo deuda en dólares en el mercado local,
para luego esos dólares prestárselo, por ejemplo, a una empresa de servicio o a una empresa que no genera dólares. Exacto, que no genera dólares en tus flujos, si querés, de operativo. Bien. Por último, Ramiro, ¿ves en este punto algo riesgoso para el sistema, esta norma que dictó el Banco Central la semana pasada? Te diría que es un riesgo que el gobierno, digamos, lo tiene calculado, seguramente tendrá una estimación de cuál es ese flujo de dólares. Pensá que siempre acá hablamos de puentes, ¿no? Lo hablamos el año pasado, lo volvemos a hablar ahora, lo que básicamente el gobierno quiere hacer es tener tranquilidad de que va a llegar a la cosecha gruesa, o sea, abril, con, digamos, dólares que van a estar escasos, que de hecho, fíjate que el Banco Central sigue ahí con dificultades, no solamente de mantener un nivel de reservas, ya perdió los 29.000 millones de dólares, sino de acumular reservas al final del día, a pesar de que compra todos los días en el mercado de cambio. Entonces lo que quiere el gobierno es que haya una oferta adicional a lo que es justamente lo que veníamos hablando antes, la balanza cambiaria, que le permite ir transitando estos meses hasta que ingresen los dólares comerciales puros, que son los dólares que vienen del sector agroexportador. Ahí está, muy claro. Ramiro, muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes y buena semana. Muy bien, allí Ramiro Tosi con lo que dejaron estos números de